Hola a todos, bienvenidos otra vez de vuelta al Give or Take Podcast. Mi nombre es Danelis y hoy tengo un invitado especial, Eric Ojeda. ¿Cómo se está sintiendo hoy, hermano? Dios les bendiga. Sí, Mm, todo bien aquí, ¿Todo bien? listos ya para poder dialogar un poco Sí, acerca de algunos temas que se están viviendo hoy en día. sí. Pero antes de comenzar, quiero comenzar con un dato curioso del día. Lo hago con todos mis invitados. ¿Sabía usted que los pulpos tienen tres corazones y no uno como los seres humanos? No. Sí, tienen 3, like, wow. Y después tienen 8, las 8 manos, ¿verdad? Bueno, y vamos a continuar, de un solo al tema. Tenemos una serie ahorita que se llama ¿Aprendes en casa o aprendes en la calle? Estamos con ese tema. Le quiero dar un poquito de un repaso de lo que yo dije en el episodio anterior. Yo he crecido en una casa cristiana. No los dos no son cristianos, solo mi mamá. Vengo también de familia cristiana. Mi abuela, como usted la conoció, fue cristiana, y también tengo a mis abuelos de parte de mi mamá, que también son cristianos. Pues en sí no he tanto, no he tenido ese obstáculo de aprender cosas en la calle o cosas malas, pero siempre me gusta, aprender en el punto de vista de alguien que ya ha experimentado las cosas del mundo. Usted tiene un testimonio muy poderoso, por lo cual quiero que empiece y nos dé un poquito del testimonio. Así, gracias por invitarme a Ujú. este podcast. Es una bendición estar compartiendo con vos. Sí, como decís, yo también vengo de una familia cristiana Ujú. desde niño. Mis papás nunca los vi yo con vicios, nunca los vi con nada, siempre los vi enfocados en la iglesia. Mis tíos, mi abuela, mis tías siempre enfocadas en la iglesia. Eso fue lo que a mí me enseñaron desde pequeño, pero llega el momento en el que yo me llego a apartar de lo que es las cosas de Dios, probablemente porque no entendía qué era Dios para mí. Ujú. Y cuando uno no entiende qué es Dios para uno, uno está esperando cualquier cosa tan sencilla para irse a buscar las cosas del mundo. Entonces, a la edad de los 14 años, yo empiezo a ver cosas diferentes. Llego a la ciudad de Los Ángeles, donde el sistema que se vivía en la high school en 1993 era totalmente diferente porque prácticamente era mucho racismo, Mm. donde si era uno de Centroamérica o especialmente de El Salvador, lo golpeaban los de México, los chicanos o los morenos, pero era por eso que se empezó a formar una unión entre cosas ahí. Entonces yo empecé con ellos por una unión, por quererme defender, por ser centroamericano, y aparte, pues no se me daba la atención como hijo, y cuando no se le da la atención a un hijo, uno busca por ver otras cosas diferentes que son los amigos. Sí, Y lo que no le enseñan los papás en la casa, los amigos se lo van a enseñar, pero de otra manera totalmente diferente. diferente, sí. Y así fue como empecé, como juntándome como una unión Ujú, a lo que era gente, más que todo personas del Salvador, ujú, en el área donde nosotros estábamos. ujú. Pasa el tiempo y me empiezo a involucrar en otras cosas diferentes, y ahí fue donde yo empiezo metido en pandillas o maras, como se dice en Sí. Centroamérica. Ujú. A todo esto pasan alrededor de 20 años donde por estar experimentando en cosas que no tenía que experimentar, Dios se aparta de mí y me lleva hasta el fondo de todo eso, Sí, hasta el punto de que llegué a topar hasta la prisión. Y por misericordia de Dios es de que estoy en esta tarde aquí, sí. porque Dios tuvo misericordia de mí. Ujú. Pero empecé a aprender todo lo que no tenía que aprender dentro de las pandillas. Sí, sí. Y este tema, tiene mucho de qué decir, ¿verdad? Aprendes en casa, aprendes en la calle. Es algo que siempre mi papá me ha dicho y por lo cual siento que mis creencias, siento que los valores que ya hoy tengo en día son gracias a ellos, primeramente dados por Dios y segundamente porque ellos los han, dicho en la casa. Hemos visto muchas cosas simples que algunos jóvenes no saben porque no han aprendido eso en la casa. Y por lo cual también con su testimonio también puedo ver que sí le dieron una enseñanza cristiana, pero usted, como dice, llegó a ese punto donde en verdad tuvo que verse por sí mismo. Y tuvo esa crisis de identidad y a veces hay
esa crisis en los jóvenes y hay resultados a veces no tan buenos en esos, en esas crisis. Y eso es cuando nos tenemos que basar en qué dice la Biblia, ¿verdad? Y algo más que usted aprendió que nunca había aprendido en la casa, hermano, en la calle. Muchas veces lo que sucede dentro de las familias Ujú. es de que los padres, o sea, no son culpables. Ahora yo lo entiendo bajo ese punto de vista que no son culpables. Pero en su momento uno como joven no va a entender a sus padres que ellos tienen que trabajar. Sí, Y muchas veces ellos invierten tiempo mucho en el trabajo que uno de joven no lo va a entender. sí, Uno de joven quiere tener el tiempo la mayor posible con los papás, pero los papás, ellos lo ven bajo el punto de vista de que tienen que traer los alimentos de sustento a la sí, casa, sí, pero un joven no lo va a entender en ese punto. sí, Entonces, ¿qué era lo que sucedía conmigo? Que el diablo manejaba mi mente en eso. Decía, yo dentro de mí, no, pues yo no tengo la atención de mis papás. Y yo venía de haberme crecido con mis tíos y mis abuelos, y mi abuela en Guatemala. sí, Entonces veo yo de que cuando llego a los 12 años aquí, veo yo que todo era trabajo y todo no tenían tiempo para nada, siempre era un tiempo marcado. sí, es Entonces, verdad. el diablo es lo que va a usar con los jóvenes. Sí, Hacerles ver, no, pues no le importas a tus papás van mucho tiempo al trabajo, siempre ujú, están solos y todo eso, y es donde el diablo va a usar la mente del joven. sí, Pero más sin embargo, el joven no se da cuenta que el diablo nada más lo quiere hundir y que al final del día todo va a tener una consecuencia y una sí, consecuencia muchas veces muy fuerte. muy fuerte. Y lo que he aprendido en el trayecto de mi vida, aún tengo 46 años, Ujú, es de que no para todos son las segundas oportunidades. es verdad. Solo para el que Dios se apiada. Y si yo Sí, puedo decir algo ahorita acerca de todo esto de la juventud, hoy es el tiempo que los muchachos se gocen, como dice la Biblia, en los días de su juventud, haciendo cosas positivas y especialmente si están dentro de los caminos de Dios, qué mejor. Muchas veces se tilda, no, es que los caminos de Dios son muy aburridos y todo eso, que voy a la iglesia a dormirme y que no quiero estar ahí. Pero si yo les puedo decir algo, a mí me gustaría retroceder el tiempo. ujú, Yo dije una vez que nunca me iba a arrepentir de nada, pero hace unas semanas atrás yo me arrepentí de algo. Y de ¿verdad? lo que yo me arrepentí fue de no haber aprendido a tocar bien música. Ahorita toco música, pero hubiera querido tener ahorita la juventud que miro muchos muchachos ahorita de la iglesia, que ahorita es el tiempo de ellos donde ellos pueden crecer como músicos y pueden hacer lo que quieren hacer. Sí, En ese momento, cuando yo estaba así, quise retroceder el tiempo, decir, bueno, ¿por qué no di mi juventud para Dios? sí, Pero desgraciadamente, por las cosas que el mismo diablo le mete a uno en la mente, uno se ciega a hacer otras cosas que sí. no son buenas. Sí. Y como padre, usted ya ahora ve cosas en otra perspectiva, ¿y cómo cree usted que eso ha influenciado en su decisión ahora? Porque a veces, no es el mismo, ¿cómo le digo? No es la misma manera a instruir, a su niño que a la cual lo instruyeron a usted, ¿verdad? Pues, ¿qué hace diferente usted ahora, que usted ya pasó ese proceso, que sufrió esa crisis de identidad? ¿Cómo le da soporte a sus niños? Ahora yo lo trabajo, número uno, buscando primeramente poniéndoles a Dios en primer lugar, Ujú. ante todo. Pero no solo es ponerles a Dios en primer lugar, Sí, porque muchos padres van a la iglesia sí, y sí tienen claro, o sea, que tienen que buscar a Dios y todo eso, pero muchas veces lo que sucede es de que los padres nunca se acercan al hijo a decirles, los queremos, un es abrazo, verdad. nada de eso, o sea, los padres toman que porque los muchachos están dentro de la iglesia no necesitan eso, no necesitan eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, pues ya les enseñamos que Dios es todo, y Dios es todo. Sí, Pero un muchacho necesita el abrazo siempre del papá sí, o la mamá. Algo que yo no obtuve de mis papás. Y hasta el día de la muerte de mi papá fue la última vez que él habló conmigo. Y dos abrazos recibí de mi papá en toda mi vida. El primero fue cuando yo estaba encerrado en la prisión federal, que me vio ya metido él sabía que iba a hacer años en la prisión federal. Y llegó mi papá cuando me sacan al cuarto de visita, como más o menos como nos estamos ahorita. Y se sienta mi papá así y me mira y se me tira los brazos y me dice, disculpa por todo lo que hice, que nunca te di un tiempo. sí, Y mi papá era una persona dura, nunca lo había visto llorar en mi vida y fue la primera vez donde yo vi que le rodaron las lágrimas, pero muchas veces ya era demasiado tarde porque yo ya estaba dentro de una prisión federal.
donde él quiso retroceder el tiempo, pero ya no pudo. sí. En el caso de mi mamá, pues ella también fue muy aparte de mí. Ujú, Hasta hoy no he recibido un abrazo de ella, ujú. pero no, o sea, no me hace. Al principio sí decía, ¿por qué? Pero ahora, o sea, simple y sencillamente yo lo que digo es, mientras tenga a Dios en mi corazón, es todo para mí. Amén. Ahora, ¿qué es lo que yo hago ahora con mis niños? Ujú, En el caso de mis niños, tengo tres hijos, una muchacha de 22 años, que desgraciadamente por mis propias malas decisiones, por estar metido en pandillas y todo eso, yo la aparté de mí. Y ella se creció, ahorita ella, gracias a Dios, va al colegio y todo eso, pero yo nunca estuve con ella cuando probablemente tuvo su primer novio, probablemente alguien la hirió, ujú. o ella quiso tener a alguien con quien llegar y decirle, esto me está pasando, yo no estuve, ¿Verdad? porque pues fue un matrimonio que tuve muy conflictivo y pues se dieron las cosas y yo también estaba metido en cosas y bueno, parte de eso fue lo que me llevó también a la prisión. Ahora tengo, gracias a Dios, Dios me permitió darme Mm, dos muchachos, dos niños, un niño y una niña, ahorita de 11 y 10 años, que yo no me imaginaba llegar a tener familia, porque yo lo que estaba esperando era ver a mis nietos, no sí, tener más familia. ¿Por qué? Porque yo iba a salir de prisión cuando yo tuviera casi 57 años. O sea que para la edad que tengo ahorita me faltaron 11 años todavía de wow, estar encerrado en prisión. wow. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo hago con mis hijos? Génesis ya sabe que yo llego a tal hora. Lo primero que llego, le pregunto cómo está, voy, la abrazo, le digo que la quiero. Roderick, pues él no me entiende mucho, pero Roderick, él sabe de que yo lo quiero. Cuando le digo algo, Roderick viene y me abraza, porque él ya Mm, sabe de que, o sea, le estoy diciendo con eso que lo quiero. sí, Entonces, la clave ahorita como padre para mí es no ser, o sea, ser diferente a como fueron mis papás conmigo, que sí, aunque ellos iban a la iglesia, simple y sencillamente nunca tuvieron una puerta de cariño hacia mí. sí, Y no lo estoy diciendo como para criminarlo, simple y sencillamente es lo que yo trato, la manera de hacer ahora con los niños. es verdad. Que ellos se sientan que hay alguien que está con ellos. Sí, Y enseñarles diferentes cosas, como por ejemplo a Génesis, cuando ella va conmigo en el carro, y vamos y nos paramos en un semáforo y miramos una persona que está pidiendo dinero, yo siempre le digo, mire Génesis, ¿sabe por qué está esa persona ahí? Esa persona que está ahí fue niña o niño como usted, como lo fui yo, ujú, pero tomaron malas decisiones en su vida y por eso es de que ellos están pagando una consecuencia por no sí, buscar a Dios. sí, Entonces, ¿qué es el punto de esto? Que le hago ver a Génesis de que todo va a depender primeramente de la búsqueda de Dios ujú, y enseguida de la búsqueda de Dios es donde van a venir los éxitos para un sí. joven. Sí, yo también he visto, hermano, que a veces hay talento en casa. A veces hay talento en casa, pero no lo desarrollan hasta que van a la calle. ¿Me voy a entender? Exacto. Y a veces hay que aprender, como esta serie en abajo del tema, hay que aprender a tomar ese talento, a moldear ese talento para que así no sea usado para el diablo. Y como usted dijo, tiene el talento de eso de música que a usted le gusta, y no es para todos. Obviamente no es para todos, y nos puede dar un poquito más de descripción de cómo llegó usted a amar la música o esa pasión. Yo comencé desde la edad de 6 años Ujú, con mis tíos en Guatemala. Ellos tenían un dúo ujú, en los cuales, en ese dúo, ellos me llevaban con ellos ujú, en esos años. Entonces ellos me empezaron a involucrar prácticamente el que hizo el papel de mi papá en ese entonces fue mi tío Werder, que ya falleció, que estuvo ujú, aquí en Iglesia Osana con nosotros. ujú, Él fue el que me enseñó a manejar bicicleta, que me enseñó a jugar fútbol, el que me enseñó, me involucró en la música. sí, Entonces con mi otro tío me involucraban en eso y como ellos tenían un dúo y participaban con grupos, nosotros tuvimos la oportunidad por medio de ellos grabar casi como unos 5, antes no eran, ahora todo es como se llama esto por redes sociales, pero antes sí. eran los cassettes o los discos esos grandes. Sí. Tuve la oportunidad de grabar como 5 volúmenes con ellos de Guau. grabaciones. Ujú, Y entonces ahí fue donde me empezó a gustar la música. ujú, Y antes no era así como ahora, de que ahora todo está fácil en las iglesias, que llegan los muchachos, ya está la batería ahí, ya están las cosas ahí, nada más llegan y ya. Antes, cuando se tenía, no había primero dinero ujú. y enseguida las iglesias no contaban con toda la tecnología que está ahora. O Es sea, son verdad, diferentes tiempos, es verdad. porque ahorita ustedes viven en un tiempo donde todo está fácil. Sí, En el tiempo que yo me crecí musicalmente,
era de estar cargando las cosas, quitarlas, armándolas y poniéndolas Wow. y quitándolas porque eran diferentes lugares donde uno estaba. Wow. Y no se tenía una batería, no se tenía como la batería que ahora se usa, de que los muchachos ahora se dan el lujo de tocar una batería de $3,000. Antes a veces se llegaba a una batería, si era mucho, de cien Sí. dólares por lo mismo de la economía que no era muy buena. Sí. Entonces ahí empiezo yo tocando batería, toda mi vida. Ujú. Empecé a tocar batería, empecé a tocar lo que es percusión y todo eso. Y ahí fue donde me empezó a gustar la música. Ujú. Y cuando yo vine para acá en 1997, fui para Guatemala un año y de Guatemala o sea, ya no quería yo llegar a Los Ángeles otra vez porque yo sabía que me iba a involucrar otra vez en las mismas pandillas. Sí. Entonces decidí venir para acá, para Houston, y empiezo a tocar con el grupo de la iglesia Belén, que hoy es Esperanza de Vida, Sí. con ellos en el ministerio de ellos, de alabanza. Y tuve la oportunidad de trabajar con muchos muchachos como Melvin, como ellos, ¿no? Como Sí. Ever, la muchachita esta Tebalán, la que está tocando ahorita con el distrito al piano. Todos, Dios me dio la bendición de trabajar con ellos, pero el problema era de que yo volví otra vez a caer a lo mismo. Mm. Y empecé a llevar una doble vida dentro de la iglesia, Wow. que no era agradable para Dios. Wow. Y seguí tocando, pero yo ya estaba con una doble vida. Wow. Y Dios no le gusta eso. Sí. Y Dios mismo me quitó, me removió de ahí. Ujú. Y de ahí empecé y pues me salí de la música y estoy fuera de la música casi desde el 1999 hasta el 2000, casi 13, que volví a llegar a Iglesia Osana. Sí. Wow. 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 Wow, ahorita como que me acaba de caer el 20, para decirlo vulgarmente, que estoy con un expandillero. No sé, para los que los están viendo, si se dan cuenta del cargo que trae ese título, porque alguien se puede preguntar, ¿y dónde es que dónde es que le fue mal o dónde es que él se apartó? Ahora lo están escuchando y no es que esos valores nunca se le fueron, hermanos, ¿verdad? Los valores cristianos que sus papás o sus tíos le enseñaron nunca se fueron. En realidad no, nunca se fueron, siempre estuvieron ahí. Y les puedo contar algo básico de lo que fue la prisión. La prisión, prácticamente, en la unidad de nosotros entramos, éramos 5 prácticamente, 4 de mi caso y otro que estaba ahí, éramos 5 centroamericanos. Wow, Y la gente de México no nos quería por ser centroamericanos. wow, Y había una unión que se llamaba los paisas, que los paisas, ellos dicen que son unión, pero son una pandilla. ¿Quiénes son los paisas? Los paisas prácticamente es la gente que extradita de los peores carteles de México. wow, Hasta ahí me arrastró el diablo. Hasta estar con gente así y que yo, o sea, y como me dijo una vez mi tío, o sea, ¿en qué tiempo llegaste a eso? Yo te vi crecer, vi que eras un niño y que estabas tocando la batería, que siempre sí, estabas en la iglesia. O sea, ¿hasta sí, dónde? O sea, ¿hasta dónde te llevó el diablo en eso? sí, Entonces, no nos querían, o sea, ¿qué quiero llegar con esto? Ahorita les voy a explicar por qué estoy abarcando este tema, ¿va? sí, 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 Fue de que no nos querían. Entonces, vienen y pues yo era el más grande prácticamente, cabecilla de lo que estaba ahí, de lo que eran las pandillas. Y empezamos o sea, a estar con otra pandilla dentro de la prisión, que ujú, nosotros mismos, o sea, levantamos esa pandilla, pero o sea, venía de California, pero nosotros abrimos todo aquí en Texas, o sea, ujú, dentro de la prisión federal ujú, de máxima seguridad. wow, Y vengo entendiendo esa parte ya hasta ahora. En su momento yo no entendía nada porque si uno sale de la prisión por la puerta así, que uno va al guardia y le dice que uno se quiere mover de cosa más de unidad, en todas las prisiones donde uno vaya, siempre va a ir a la celda de castigo, lo que se llama aquí lockdown. El SHU. ¿Qué es el SHU? El SHU es un cuarto donde uno nada más mira la luz del día, una hora, y son 23 horas encerrado en el SHU. Yo estuve ahí por un año. Entonces, oh my ¿qué es la situación? God, Era de que nosotros no podíamos salir y ir a decirle al guardia que nos sacara. Y esa unión de los paisas eran como 80 prisioneros, pero esos prisioneros no de así de que se iban a estar riendo, prisioneros que eran extraditados de carteles que estaban sí, acostumbrados a matar, que estaban acostumbrados a hacer lo peor. ujú, Y dice,
uno de los muchachos que andaba conmigo se llama Yuvini Edenilson, y ahorita, gracias a Dios también lo transformó, es pastor juvenil en Nueva York. Sí. Wow. Él también estuvo metido en las malas juntos conmigo y Dios o sea, lo cambió también, pero eso es otra historia. Gloria a Dios. Entonces, me dice esa tarde, ¿qué vas a hacer? Lo único que les dije, se amarran los tenis cuando sirvan la cena y los vamos a sacar. Pero yo no les hablaba a como estoy hablando ahorita. Yo hablaba al estilo callejero, Sí. yo hablaba Vulgar. muchas puras vulgaridades. Sirvieron la cena y lo sacan y les grité que salieran. Y cuando se abren todas las celdas, salen todos. Y cuando se abren todas las celdas, salen toda esta gente. Y nada más nosotros éramos como 5. Si a veces uno con una sola persona puesta a pelear, casi nos iban a tocar como más o menos 15 de ellos por persona. Iban a pagar. Ujú. Y ahí se levanta algo y dice, los de la mafia colombiana dicen, bueno, vamos con ustedes. Se levantan los otros Houston de otra pandilla, vamos con ustedes. Se levantan otras pandillas, vamos con ustedes. Y se pusieron así, y así fue como no nos tocaron. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? No, pues sí, o sea, estamos en algo. Como cuando uno no tiene a Dios, es lo primero, en vez de darle gracias a Dios, dice, bueno, Sí. pero desde ese entonces Ujú. Dios estaba trabajando conmigo. Porque cada vez que había algo, una pelea o algo, Dios estaba ahí y las peleas me las quitaba a mí, como que hubiera sido película, me las quitaba, iban a otro Wow. lado Oh y a my mí no me gosh. tocaba. Wow. Entonces, y aún, aunque yo estaba metido en lo que estaba metido, nunca perdí la fe en Dios. Sí. Siempre yo decía, bueno, Dios es primero y Dios es primero. Y se me acaban viendo muchos de la gente que estaba adentro y decía, "Mm", pero es porque siempre desde niño ¿cómo se llama esto? Me inculcaron Inculcaron, sí. a que siempre Dios para primero. Sí, y yo siento de que de eso poquito que le quedó, de esa poquita fe que le quedó o que andaba usted cargando, de ahí lo atrayó Dios. Porque imagínese a alguien que ya no cree en Dios, que ya completamente, obviamente, dice. Y hay casualidades, hay testimonios que incluso cuando la gente no cree en Dios, todavía Dios les llama. Y esta serie es basada en ese dicho, aprendes en casa o aprendes en la calle, porque siendo humanos, aún siendo humanos, Dios todavía tiene esa misericordia de nosotros. Y aunque a veces, usted como dice, a veces que adquirimos cosas en la calle, o a veces ya los apartamos, como usted se apartó, todavía los trae Dios de vuelta. Y esa es la historia, que siempre va a ser nuestro Salvador. Y todavía estoy en shock, no me lo creo ahorita, siempre he sabido en mi mente que, oh, el hermano tiene ese testimonio, pero nunca me he sentado con usted, para esa conversación, como lo hemos hecho ahorita. Y para los jóvenes, este es un testimonio, hermano, que usted no sabe cuánto va a edificar. A veces, como usted dijo, a veces los padres no nos dan ese cariño que nosotros necesitamos, pero a veces hay que enfocarnos en quién Dios dice que somos. Y eso somos, y eso es hijos de Dios, cuando obviamente están en sus pasos, obviamente cuando están en su palabra, y vamos a aprender, es mejor aprender en casa. ¿Qué dice usted, No, hermano? claro, de todo siempre es mejor aprender de la buena manera, Sí, pero desgraciadamente sí, las historias se siguen repitiendo y se sí, seguirán repitiendo, sí. porque el diablo nunca va a estar contento tener a jóvenes que estén sirviendo a Dios. Ujú, O sea, lo importante de esto es estar consciente que como Dios existe, también existe el ujú. diablo. Diablo, sí. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Una vez dentro de prisión, había uno que se juntaba con nosotros, le decían un mal apodo, era de ahí de El Salvador. Y una vez a las 12 de la mañana, Ujú. yo estaba ahí en la unidad y llega y me dice, mira, me dijo, lo quiero invitar a la celda porque quiero hacer una oración. Pero a pesar de que yo era el que dirigía a todos esos muchachos, o sea, siempre tenía eso los que creían en Dios, o sea, que tenían la fe en Dios. Sí, Y cuando él me dijo eso, dije, oh, bueno, sí, ahorita llego, pero a las meras 12 en punto lo quiero ir en la celda porque vamos a hacer una oración. Y en mi ignorancia o en mi inocencia, a pesar de todo, yo dije, bueno, le va a pedir, o sea, de plano ahorita va a orar a Dios.
Y llego a la celda pensando todavía en mi ignorancia que iba a orarle a Dios. Cuando me dice, miren, me dijo, al que ahorita le voy a orar, no va a sacar de aquí. Y ya cuando vi eso, y vi la, o sea, y entonces me dijo, nomás, párese ahí, me dijo. Y yo siempre he sido fuerte, no, no cualquier cosa me va a asustar. Sí, Y cuando me dice, bueno, nomás párese ahí, escuche, y empieza el muchachito, o sea, tal vez me llegaba como aquí más o menos, y empieza a trabar los ojos, y empieza a hablar en saber qué lengua satánica, pero la celda donde estábamos, siempre adentro de la federal siempre es frío. Pero cuando él empezó a hablar una lengua satánica, yo creo que se puso 3 veces más frío adentro. Y empezó en un trance satánico que no sé, nunca le pregunté porque luego reaccionó y sí, me dijo, me va a sacar. sí, Entonces, ¿qué es el punto? Y sí lo sacó. Lo sacó por 15 días, pero después lo sí. agarraron de por vida. O sea, Sí, lo que quiero decirles con esto es de que el diablo, en pocas palabras, cree tener poder, pero no. O sea, el único que lo puede sacar a uno es Dios. ¿Por sí, qué? El muchacho salió. Sí, le oró a Satanás porque sí existe, porque sí lo pude yo ver con este muchacho o el trance en el que entró. Pero aquí viene la situación. ujú, Es de que a mí el que me sacó fue Dios. Y han pasado ya 14 años y Dios me prometió que me iba a sacar y aquí estoy en esta tabla. así es. Esa es la diferencia entre el diablo y Dios, que Dios es fiel. Y el diablo nada más promete en lo que jala a los jóvenes y después el mismo diablo los destruye. Sí, Ahora, ¿por qué? Aquí van a ver la situación entre una cosa y otra de esta historia y la mía. Una tarde estábamos nosotros un jueves, con toda la gente que yo me juntaba de las pandillas adentro de la prisión, ujú, y llega el pastor de la prisión federal sí, y me dice y se acerca. Entonces, para que llegaran a mí, tenían que pasar un montón de gente. Y suena así como que, sí, si yo tuviera los videos y las fotos, ustedes pudieran ver, o sea, dentro de la prisión, sí, verdaderamente, o sea, que hasta dónde me arrastró el diablo. Y no me, sí, o sea, no lo digo para orgullo, sino que hasta dónde el diablo lo lleva. sí, Y desde lejos me dice, oye, me dijo, ¿me puedo sentar contigo? Y le digo a los muchachos, déjenme que pase. Y pasa el pastor, ujú, y le digo a uno de los muchachos que se pararon para que pasaran, para que se sentara el pastor. Y llega el pastor y me dice, mira, me dijo, te quiero decir de que esta madrugada Dios me levantó a orar, pero no por mi familia, sino que por ti. Y Dios te manda a decir, me dijo, que Él te ama tanto. Y por ese amor que tú tienes, que te tiene a ti, me dijo, te va a sacar de aquí esta presión federal. Y va a sacar a los otros muchachos, a los otros muchachos, a los otros 4 muchachos que vienen en tu casa, porque te ama tanto a ti. Entonces, para ese entonces nada más lo único que me dijo el pastor, ¿crees en Dios? O sea, decir que creía en Dios en medio de todos los peores pandilleros adentro, era así como que ¿qué? Sí, ajá, es el que habla aquí por nosotros, y ahorita me van a salir que sí cree en Dios, y le dije sí, sin sentirlo, sin pensarlo, que estaba en medio de todos ellos, le dije sí. Eso fue un jueves. A nosotros, con las personas que yo estaba, ya no nos iban a dar una corte, porque ya nada más yo estaba esperando una sentencia de 30 años. Los otros muchachos que iban conmigo estaban esperando una sentencia de 25 años, wow, jovencitos. Yo era el más grande en ese entonces, estoy hablando de muchachos de 18, 19 años. El más grande tenía 21, jovencitos que el diablo hasta donde nos llevó. Entonces, le dije sí. Pasó el viernes, el sábado, el domingo, y el lunes en la madrugada nos dice el guardia, Ojeda, Edenilson, corte. Y nos quedamos los dos así viéndonos, o sea, como diciendo, ¿será que se confundió el guardia? Y entonces le digo yo a Yuvini, anda a ver. Y baja Yuvini y le pregunta al guardia, y le dice, sí, ustedes son, aléstense, tienen corte. Y nos quedamos así, yo no me acuerdo que cuando nos enchachan, o sea, nos ponen las esposas y todo ujú, eso, todo, ujú, y nos suben al carro para llevarnos a la corte, nada más me acuerdo que le dije yo, Yuvini, ¿crees en Dios? Entonces me dice Yuvini, ¿y qué va a pasar? ¿Crees en Dios? Sí, eso es lo que va a pasar, algo bueno. sí, Nos llevan a la corte, el abogado que yo tenía era así de la corte, no pagué un abogado especial, era de la corte. ujú, Y se acerca antes de hablar, antes de que lo lleven a uno con la jueza, se acerca el abogado a decirle qué es lo que va a pasar. Y me recuerdo que el señor se llamaba Adrián Almaguer y me dice, señor Ojeda, buenos días, me dijo. Nada más quiero decir, usted sabe, me dijo así, me acuerdo que me dijo, usted sabe de que yo soy ateo, que yo no creo en Dios. Y yo me quedé viendo, ay, Dios mío, sí.
¿está bien? Sí. Y me dice, pero mire, me dijo, lo que usted va a ver, lo que usted va a escuchar ahorita, me dijo, y es donde Dios se glorifica en algo. Lo que usted va a escuchar ahorita, solo Dios lo hizo. Porque nunca en mis años, digo, estar aquí en esto de esto de las cortes, nunca he visto de que un juez y un fiscal cambien su forma de pensar nada más por pegar. Es verdad. Y empezó la jueza y empezó y me dice, se llamaba Nancy Atlas, y me dice, señor Ojeda, me dijo, o el señor fiscal, y el fiscal nada más se me acaba viendo duro. Nunca hemos cambiado nosotros nuestras decisiones. Sí. Usted hasta el jueves usted estaba viendo 30 años. Y ya nada más estábamos esperando traer a corte y usted iba a ir a hacer su tiempo. Pero no entendemos qué fue lo que sucedió con nosotros en la decisión que nosotros tomamos, pero todo cambió de un momento a otro. Y todavía no nos explicamos con el señor fiscal por qué cambiamos nuestra decisión. Usted estaba viendo de 0 a 30 años y ya 30 años había quedado su caso, pero ahora no, ahora está viendo de 0 a 10 años, Wow. 20 años de un solo. Entonces lo que les puedo decir es cómo Dios Sí. se glorifica. O sea, la otra historia fue de que sí, el diablo sacó a este muchacho por 15 días, pero lo refundió toda la vida Sí. en Y la es lo que cruz. le iba a dar un ejemplo de la historia en la Biblia, de la vara, no, era la serpiente de los magos, creo, y era la serpiente no, ¿cómo era? Serpiente con Moisés, cuando, Ujú, sí, con Moisés, se de fue la vara. de la Ah, vara, así exacto. de, obviamente los de los magos, obviamente se hizo vara. Sí, son serpiente. Sí, Ajá, serpiente. ajá. Ay, Dios mío santo. Perdóneme. Y después el de Moisés también se hizo serpiente, pero había una diferencia. Obviamente que una estaba ungida, como le digo, Exacto, y la otra no. exacto. Y como usted dijo, el muchacho, él se fue, porque el milagro, entre comillas, sí sucedió, él sí salió, pero ¿qué pasó? Lo capturaron. Pero Exacto. usted era algo permanente que Dios ya había planeado de Así antemano. es. Pero no con esta historia, todo se oye bonito y todo eso, Ujú. pero o sea, ya estarlo viviendo es otra cosa Sí. diferente. Ahorita todo se oye bonito, sí, está bonito y muchos muchachos ahorita en un momento que miren este video van a decir, oh, me gustaría experimentar eso. No, porque No. ya estar dentro de eso es otra cosa totalmente diferente. Sí, Es algo de que la verdad no me gustaría que ninguno de los muchachos sí. pasara que experimentara porque no es bonito estar adentro. Sí, y no es solo, en el aspecto de, pandillas o que estaba haciendo lo malo, también usted también, consumió droga, ¿verdad, hermano? Sí, Y en sí, ese es otro aspecto, que no tenía esa vida él de joven, no tenía, ¿cómo le digo? Esa, ¿cuál es la palabra? Esa vivez, ¿cómo le digo? Bien saludable, ujú, usted no estaba saludable, ajá. o era Ahora, diferente. ahora decirle otra pequeña historia. Muchas veces los jóvenes dicen, probablemente algún joven ahorita está diciendo, no, este no es mi problema porque yo pues no estoy en pandilla, ahorita ya pandillas en las escuelas no hay, y esto, eso fue en el tiempo de la OSCU y era lo que estaba todo y ahorita ya no. Pero les voy a contar otra historia de un amigo que ahorita ya no lo miro, pero gracias a Dios Dios lo restauró. Ujú, Él sigue yendo a Iglesia Esperanza de Vida, ujú, o sea, él era de esa iglesia de siempre. Este muchacho era de aquí de Morazán, El Salvador. Él nunca estuvo metido en pandillas, nunca, nunca en su vida, pero se juntaba con nosotros. El problema de él fue que se metió a las drogas. ujú. Terminó el colegio y todo eso. O sea, en el ámbito, en el aspecto de estudio, o sea, el muchacho terminó el colegio, pero no porque termine el colegio, no porque vayan a la universidad, no porque esto quiere decir que el diablo no nos va a tocar con drogas. Es verdad, es Porque verdad. muchos dicen, no, es que yo estoy yendo a la universidad, yo estoy yendo al colegio, pero las drogas van a existir dentro del colegio, dentro de la universidad, dentro de high school, dentro de donde sea, donde ustedes se muevan. Eso es así de simple. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con este muchacho? Él no estaba metido en pandillas, pero se metió a drogas. Es otra historia. Él era el presidente de jóvenes de Iglesia Esperanza de Vida de esos años, estoy hablando de los años 2005. Y después, cuando él salía de la iglesia, él mismo nos llevaba la droga y nos llevaba las cervezas.
vivían una doble identidad. Doble vida, sí, sin duda. Y el muchacho tenía buen trabajo. Los papás tenían negocio propio, un negocio que iba ascendiendo. Pero desgraciadamente el problema de ellos no eran las pandillas, eran las drogas. O sea, lo que les quiero decir es de que el diablo y las drogas no van a ver quién está graduado, quién no está graduado, quién tiene la mejor posición económica. ¿Verdad? Amigos que yo tenía, y les digo así honestamente, amigos que yo tenía que tenían esposas casadas con doctores, Wow, muchas veces preferían estar con nosotros que con los doctores, que supuestamente los doctores pues tenían todo el dinero, tenían todas las posiciones económicas, tenían casas buenas aquí en Sugarland y todo eso. Y prefería irse de esta gente con las drogas. y es siempre ese sentido de pertenecer a algo. A algo. ¿Por qué? Porque o sea, muchas veces se toman decisiones por querer estar en algo que uno no es. Por sentirse, oh, porque fulanito lo hizo, lo voy a hacer yo, y no es así. Sí, Eso es no tener identidad, querer sí, ser como otra persona, sí, y no nos va a llevar a nada. sí. Entonces, las drogas van a estar en todo lugar. Y las drogas, hoy por hoy, nunca se van a acabar. Nunca. Nunca se van a acabar. Y por más de que dice Estados Unidos que combate los carteles, es otra historia que no voy a decir, pero no es así. Sí, Las drogas siempre van a estar. Entonces, ¿qué es la cuestión ahorita con los muchachos que probablemente dicen, no, yo, mi problema no son las pandillas? Mientras no, verdaderamente no entiendan una palabra que a mí me costó entender después de que yo salí de la prisión, el saber qué es Dios para mí, ahí es donde está la diferencia. sí, Cuando uno aprende como joven o ya como persona grande, que es Dios para uno, no para toda la iglesia, no para todos los que están alrededor de uno cuando están rodeados, sino que es Dios en sí para mí. Es donde Dios empieza a ver, oh, pues Dios es esto para mí, Dios es esto para mí. Entonces es donde uno empieza a hacer diferencia. ¿Por qué? Porque antes de yo no saber esa palabra, yo podía tocar música y saliendo yo podía fumar mota o podía hacer drogas. Para mí no era ningún problema, wow, era normal. ¿Por qué? Porque yo no sabía que era Dios para mí. sí, Pero ya cuando uno empieza a entender que es Dios para uno, no para, o sea, no para todos porque todos somos diferentes, es donde Dios empieza a cambiar la vida del joven. perdón. Y eso me costó aprenderlo ya después de que el diablo me había arrastrado, Sí, que el diablo me había dejado sin nada. Porque al principio, antes de caer en la prisión, yo supuestamente tenía todo, tenía amigos, tenía todo lo que yo necesitaba de dinero. sí. A veces agarrábamos dinero en 3 días, agarrábamos $35,000. Pero así como lo agarrábamos, a los otros 2 días siguientes Ya te lo. estaba buscando para echarle gasolina al carro. Porque era dinero que se ganaba de la forma fácil. Más sin embargo, ahora tal vez no tengo un trabajo que se diga un trabajo grande, pero miro las bendiciones de Dios. Es honrable, O sea, miro las bendiciones de Dios, miro cómo Dios obra a través de ese trabajo conmigo y que todas las necesidades se cubren de la casa y no nos falta nada. ¿Por qué? Porque primeramente, cuando se pone a Dios en primer lugar, es donde todas las cosas buenas vienen. Pero, o sea, como muchachos tienen que entender de que todas las malas decisiones que hagan en su vida, pues son juego, ¿verdad? tiene consecuencias. ¿Verdad? Bueno, como ustedes escucharon, del hermano Eric o Eric Ojeda, es mejor aprender cosas en casita, de aprender. Obviamente siempre vamos a estar expuestos a este mundo, pero esto siempre los va a traer, que los recordemos, que los valores, que las morales siempre van a estar en casa y que esa identidad viene solo de Dios. Así nos despedimos, hermano Eric. Gracias por estar aquí para este episodio. Ya va a ser el final. Y gracias primeramente a Dios, segundamente a ustedes, pues terceramente a los que los están escuchando. Así los vamos a despedir. Tengan un buen día. Y muchas gracias por estar aquí y estén al tanto con todas las redes sociales. Gracias y tengan buen día. Bye bye.